En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: ¿Estará pensando en suicidarse y por eso dice: a donde yo voy ustedes no pueden venir? Pero Jesús añadió: Ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en su pecado. Los judíos le preguntaron entonces: ¿Quién eres tú? Jesús les respondió: precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Siéntense, por favor. Cuando escuchamos el pasaje del Evangelio de San Juan en el capítulo 8, que hemos escuchado hoy, para nosotros es fácil comprender y decir: ¿cómo no entendían que era Dios? Que era Dios que les estaba hablando. No era fácil para el pueblo entender las palabras que Jesús les estaba diciendo. Claro, ellos, incluso nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles o en los Evangelios cuando hablan del episodio de Pentecostés, cuando bajó el Espíritu Santo, hasta entonces se les abrieron los ojos y comprendieron todas las Escrituras y todo lo que se decía de Jesús en ellas. No es fácil. Decía una frase cuando estudiábamos filosofía, porque la filosofía es el estudio sobre el conocimiento, y se hablaba sobre lo que nosotros somos capaces de conocer de Dios y todo lo que no somos capaces de conocer. Y decían esta frase: el día que el hombre comprenda a Dios, ese día Dios deja de ser Dios. Porque estamos hablando que Dios es omnipotente, omnipresente, todopoderoso, infinito. ¿Y nosotros qué somos? Un reloj que va marcando nuestra vida. Y cada segundo que vivimos es un segundo menos. Así es nuestra vida. En cambio, Dios es infinito, es la eternidad. Entonces, para el pueblo de Israel fue difícil comprender estas palabras. Y él va a decir: cuando yo sea elevado sobre la tierra, está haciendo referencia al momento de la crucifixión, entonces creerán que yo soy, entonces comprenderán cuál fue mi misión. Muchos, por ejemplo, Herodes, cuando vino el Señor a este mundo, se anuncia el nacimiento del Mesías. ¿Por qué Herodes quería matar a Jesús? Porque le iba a quitar el reinado. ¿Estaba equivocado este hombre? Sí. Porque Jesús no, él mismo va a decir: mi reino no es de este mundo. Y él no se va a sentar en una silla y va a empezar a gobernar. No. Eso le corresponde a los hombres, ¿verdad? Su reino era totalmente distinto. No lo comprendieron. Luego, cuando viene Jesús, los israelitas estaban esperando al Mesías, un Mesías libertador, un hombre que iba a agarrar la espada, el estilo del rey David, y se iba a poner a pelear contra todos los ejércitos enemigos. Pero resulta que el que viene ahora viene a hablarnos de la paz, viene a hablarnos del amor, de la reconciliación. No nos viene a hablar de un Dios que va a castigar a todo el mundo, que lo va a condenar y que va a hacer llover fuego y azufre sobre todos los paganos.
como Santiago y Juan van a querer que llueva fuego sobre los pobres samaritanos solo porque no recibieron a Jesús. Era una mentalidad totalmente distinta. Y en esto quisiera centrarme yo. Pretender comprender a Dios, pretender comprender los designios de Dios, es un atrevimiento muy grande de parte nuestra. Difícilmente nosotros vamos a comprender todo. A veces Dios no nos da cosas, ¿verdad? Dios no nos da cosas porque lo que nosotros estamos pidiendo porque nos quiere dar algo mejor. O los designios de Dios, ¿verdad? Son totalmente distintos a nuestros designios. Viene a mi memoria aquella historia hablando de que muchas veces nosotros no podemos comprender a Dios, no podemos comprender sus designios, sus planes, su silencio muchas veces. ¿Por qué calla? ¿Por qué no actúa? Sobre aquella famosa historia, ¿se acuerdan de aquel oratorio, de aquella capillita que estaba en la punta de un cerro? Y estaba un Cristo que era famoso, famosísimo, muy milagroso, un Cristo crucificado, grande, y todos llegaban allí a depositar sus quejas, sus preocupaciones, sus necesidades a los pies de aquella imagen de Cristo crucificado. Y había un monje que era el encargado de cuidar a aquel Cristo. Él era el encargado de cuidar y velar que pues no se lo robaran y mantener la limpieza y todo, atender los peregrinos. Y en los momentos solos que él pasaba, se ponía a hablar con aquella imagen de Cristo que parecía viva, ¿verdad? Y le decía, ay Señor, le decía, ¿cómo quisiera yo ocupar tu lugar, aunque sea por un ratito, para que tú descansaras? ¿Cómo quisiera yo, Señor, en vez de ti estar crucificado para ayudarte con las cargas del pecado de los hombres? Y aquel monje le insistía que él quería ocupar el lugar del Señor ahí para poder ayudarle, ¿verdad? Y que él descansara un poco. Tanta fue la necedad que un día el Cristo le habló. Y le dijo, vaya pues, le dijo, ya escuché, le dijo, ya me lo pediste muchas veces, te voy a dar oportunidad que te quedes en la cruz conmigo y yo me voy de vacacioncitas a descansar, le dijo, y tú te quedas aquí crucificado atendiendo a las personas. Pero solo hay un requisito: tienes que quedarte callado, no puedes hablar, solo vas a escuchar, pero no puedes hacer ningún gesto y no puedes hablar absolutamente nada. Yo te concedo lo que tú me estás pidiendo, se aceptan las condiciones. Sí, Señor, con tal de que tú descanses, yo soy capaz de hacer cualquier cosa para que tú descanses y te vayas de vacacioncitas. Y así sucedió. Vino el monje, se levantó tempranito el siguiente día, porque era el día que le tocaba ocupar el lugar del Señor en la cruz. En la mañana, ratito, llegó un señor, ¿verdad?, que llegó a dejar un arreglo floral, ¿verdad?, grande, y a dejar una ofrenda ahí a la alcancía de agradecimiento porque había vendido un terreno, ¿verdad?, y lo había vendido por muy buen dinero, había hecho un negociazo de lo bueno, ¿verdad? Sí, la gran maleta de billetes que llevaba. Entonces viene aquel hombre, ¿verdad?, emocionado, gracias Señor, y se agachaba de vuelta, y en eso que se agachó, se le salió la bolsa, el pisto, y cayó atrás del arreglo floral. Y el hombre se fue. Entonces él le decía, ¡ey, se te quedó el dinero! Cuando se acordó que le ha dicho el Señor que se quedara callado, ¿eh? Ojalá que se acuerde, dijo aquel, ojalá que se acuerde. Y lo ven atrás, quedado guardadito, dijo, no se pierde, dijo, aquí lo voy a estar viendo. Y se fue el hombre, ¿verdad? Al ratito venía un señor que había hecho la penitencia de ir caminando a pie, subir todo el cerro con su niña en brazos porque tenía un tumor maligno y si no la operaban iba a morir y no tenía el dinero y nadie se lo quería prestar. Entonces llegó a llorar, a presentarle su niña ahí a los pies de Cristo y le dice, Señor, no tengo dinero, ayúdame Señor a poder encontrar el dinero para operar a mi hija, mira que se me va a morir, y llorando aquel hombre, y la puso así en el suelo la niña, ¿verdad? Y cuando se agachó, va viendo una gran maleta de pisto allí, ¿verdad?
Ya me hizo el milagro el Señor, dijo. Ya me hizo el milagro. Y de la emoción recoge la niña y echa la maleta de pisto en la cartera y bajó más rápido que subió, ¿verdad? Y sale, ¿verdad? Porque iba a ir a operar a su niña. Y cuando lo vio salir, ¡ey, ese dinero no es tuyo! Iba a decir, pero se quedó callado, ¿verdad? Dijo, prometí, dijo que no iba a decir nada, dijo, prometí que no iba a decir nada. Entonces, pero casi se le salía de la boca que dejara el pisto, que ya lo iban a venir a recoger. Más al rato, subió un muchacho a hacer su oración y a pedirle al Señor, porque al siguiente día iba a emprender un viaje hacia el extranjero, a un país lejano, a trabajar. Había conseguido un dinerito prestado, ¿verdad?, para irse de viaje, para poder sacar adelante a su familia, y quería decirle al Señor que quería que Él le ayudara a llegar con bien a su destino. Haciendo su oración, estaba ahí de rodillas ante el Cristo cuando llega el dueño del pisto. ¿Dónde está mi pisto? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Y aquel hombre, como dicen, a dos juelgos, ¿verdad?, corriendo y buscando ahí, y moviendo una cosa, moviendo otra, a ver si se le había quedado el dinero en algún lugar. Y le dice el muchacho, no, le dice, yo no he encontrado nada. ¡Pum! Me lo ha robado. No, señor, yo no se lo he robado. ¿Cómo no? Dame mi dinero, dame mi dinero. No, señor, yo no le he robado su dinero. Y le alcanzó a ver unos billetitos en la cartera, ¿verdad?, porque era el pisto que llevaba para viajarse. No, hombre, lo agarra a golpes. Y el muchacho protegiendo el dinero y aquel hombre queriéndoselo quitar, dándole duro, cuando de repente, ¡no le pegues! Él no te ha robado el dinero. El dinero se le llevó el hombre que vos encontraste con una niña allá al pie del cerro. Ese hombre lleva el dinero, que lo halló aquí, se lo llevó. Dejó al muchacho, le pidió perdón y sale corriendo a seguir al hombre que llevaba a la niña y le quitó el dinero. A los poquitos minutos, aquel contento, va, ya hice mi obra del día, dijo, Señor va a estar contento conmigo porque hice bien las cosas. Cuando llegó el Señor y le dice, ¿qué has hecho? Bájate de allí inmediatamente. Bájate. No sabes el daño que has hecho. No, Señor, yo le ayudé a ese hombre porque había perdido el dinero. No sabes lo que has hecho. Pero, Señor, iban a matar a este joven porque pensó que él le había robado el dinero. No sabes lo que has hecho. Ese hombre que vino aquí a dejar esas flores, de aquí iba a bajar, se iba a encontrar con sus amigotes, se iban a ir para un chupadero a chupar, luego se iba a ir a un prostíbulo y ahí le iban a robar todo el dinero, iba a quedar sin nada. Ese hombre le dijo que halló ese dinero, con ese dinero iba a operar a su hija para que no se muriera. Ahora ese hombre va a ver morir a su hija. Y el joven que estaba acá iba engañado. Los amigos, unos hombres lo han engañado pretendiendo llevárselo para el extranjero, pero es solo para robarle el dinero y en el camino lo van a matar. Tú debiste haberte quedado callado. Uno a veces no entiende y dice, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios ha dejado esto? ¿Por qué Dios ha dejado lo otro? Y empezamos a cuestionar a Dios y pretendemos con nuestras limitancias, que a veces ni un número de teléfono nos aprendemos, ni el número de DUI sabemos, ¿verdad? Y queremos ya comprender la grandeza de Dios, queremos comprender por qué Dios hace esto, por qué Dios hace lo otro. Siento yo que es un atrevimiento muy grande de nuestra parte, cuando en realidad deberíamos poner en práctica lo que decimos en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esa es la oración que debemos hacer, pero también creerla. Hoy las autoridades judías no comprendieron a Jesús. Sí, no lo comprendieron y no van a comprender. Y muchos de ellos, difícilmente van a entender. ¿Cuántos de nosotros pretendemos buscar al Señor para comprenderlo y no abrimos nuestro corazón? Pretender comprender al Señor es sinónimo de arrogancia. Aceptar que no todo lo podemos entender es sinónimo de humildad. A mí me gustaba una frase
que fue bien famosa cuando estudié filosofía en el seminario, sobre Aristóteles. ¿Se acuerdan? Ya han oído hablar de este famoso filósofo griego, ¿verdad? Un hombre muy famoso, famosísimo, filósofo griego. Era supuestamente el hombre más sabio de ese entonces. Todos lo admiraban. ¿Y saben cuál fue la última frase que él dijo? Ahora comprendo que lo único que sé es que no sé nada. Ahora que he estudiado todo lo que podía estudiar, he tratado de comprender todo lo que podía comprender, ahora llego a una conclusión, que lo único que no sé es que no sé nada. ¿Y cuántos pretendemos saberlo todo? Ahí es falta de arrogancia. Por eso hoy tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a tener la humildad para poder descubrir tu verdad en tu grandeza, en esa grandeza que yo quizás soy incapaz de comprender, pero es ahí donde está la divinidad de Dios. Dios está ahí, yo soy la criatura. ¿Cuándo lo vamos a ver y cuándo vamos a comprender todas las cosas? Cuando estemos delante del Señor, como San Pablo nos va a decir, cuando estemos delante de Dios, entonces lo veremos tal cual es. Mientras estemos aquí en este mundo, lo que sabemos son cositas pequeñitas y Dios nos permite conocer aquellas cosas necesarias para nuestra propia salvación. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.